Bienvenido al tema de salud pública y epidemiología. Este tema es un tema en el que vamos a hacer un abordaje inteligente de los patógenos, quizás el punto más crítico de este contenido, puesto que casi toda la clínica de los patógenos es muy similar. Por tanto, el trabajo que vamos a hacer va a ser de discriminación de cada uno de los aspectos clínicos de los patógenos más interesantes que más nos preguntan los distintos tipos de oposición. En este primer bloque de contenido vamos a hacer un abordaje inteligente basado en 3 puntos. Los 3 puntos en los que nos vamos a mover va a ser definiciones. Nos vamos a quedar con 4 ideas clave nada más. Después vamos a hablar de los modelos causa-efecto y por último de los tipos de epidemiología. Insisto, esta es la parte más sencilla del tema que vamos a abordar, por tanto nos quedamos con conceptos clave nada más. Definiciones, modelo causa-efecto y tipos de epidemiología. Vamos a por ellos. Los determinantes de la salud, dentro de ellos vamos a ver que tenemos varias propuestas y lo que muestra esta tabla que tenemos en el cuaderno es que hay varias propuestas para hablar qué es lo que determina nuestra salud. El más reconocido y el que más nos han preguntado quién ha sido, la LON. La LONDEC es el que más nos han preguntado y nos habla que hay 4 determinantes de la salud. Los 4 determinantes son estilo de vida, biología humana, el medio ambiente y sistema sanitario. Y en orden. Repito, estilo de vida, biología humana, medio ambiente y sistema sanitario. Son los 4 determinantes más importantes de la salud ordenados, del primero al cuarto. Vamos a ver que este autor es el que más se ha representado en las preguntas de oposición y cada vez que nos pregunta cuál es el primer determinante, cuál es el segundo, cuál es el cuarto, cuánto nos propone la LONDE. Por tanto, nos quedamos con estos 4. Esto es lo más importante que tenemos que saber. Luego tenemos otros autores, como vemos Starfield y Tarlow, que nos hacen una propuesta donde amplían un determinante más, que como vemos ambos coinciden en introducir como los determinantes sociales, aquellas estructuras sociales que nos rodean, pues acabar influyendo en nuestra salud. Es obvio y acertado por parte de estos autores, de Tarlow y Starfield. De todos ellos nos vamos a quedar con el más interesante, que es la OMS. La OMS está infrarrepresentada en las preguntas de oposición respecto a los determinantes de la salud. Vamos a ver que la propuesta de la OMS es una propuesta muy sencilla. Lo clasifica en 2 grandes bloques. Los determinantes de la salud que denomina estructurales y los que denomina intermedios. Todos los que acabamos de señalar de la LOM se consideran que son intermedios. Y cuando habla la OMS de estructural se refiere a la estructural que desarrolla un país. Un país va a desarrollar una infraestructura y la infraestructura de niveles socioculturales, niveles de polarización que se produce entre la sociedad, estratos poblacionales. Todo esto que está condicionado por la estructura de un país se denominan determinantes estructurales. Tenemos que llevar mucho cuidado porque si observamos detenidamente los determinantes estructurales y los determinantes intermedios, vemos que en ambos aparece la palabra social. No es lo mismo decir que un país tiene distintos estratos sociales y la polarización y desigualdad social que pueda haber, no es lo mismo que hablar de un determinante tuyo, personal, individual, social, que es hablar de tus círculos sociales, tu círculo social de amigos, tu círculo social de la familia. Por tanto, dentro de los determinantes estructurales e intermedios es muy fácil discriminarlos, pero teniendo en cuenta que este en concreto que acabamos de comentar puede llevarte a confusión. Una vez que tenemos esto cerrado, vemos que es muy sencillito y las preguntas de los determinantes de la salud pues son muy fáciles. Aquí tenemos una de Madrid del año 2007 que nos dice que según la LOM el nivel de salud de una comunidad viene determinado por la intervención de 4 variables. ¿Cuál de ellas es la que apenas es modificable? Creo que todos estamos de acuerdo que la que es menos modificable de las 4 es lo que dice la opción de respuesta 4, la biología humana. La biología humana, pues obviamente está relacionada con lo que nos decía Lenin Tralgo, la morfología, la etiología, todo lo que somos estructuralmente y lo que hemos heredado, cromosomas, genes. Por tanto, es la que es menos modificable. Bien, pregunta facilita. Tenemos algunas preguntas más que nos dicen cuáles son los 4, cuál es el primero, cuál es el cuarto. Preguntas muy sencillitas sobre los determinantes de la salud, insisto, casi todos dirigidos a la LOM. Cuando hemos hablado del concepto de salud, en esta diapositiva nos tiene que quedar claro que no es lo mismo salud que salud pública que salud comunitaria. Vamos a ver que cuando hablamos de salud pública tiene la connotación del carácter proactivo de las instituciones en la promoción de la misma. Por tanto, cuando hablo de salud pública es promoción y protección de la salud a través de instituciones. Las distintas instituciones, por tanto, acaban adquiriendo el rol competencial. El matiz diferencial entre el concepto de salud pública y salud comunitaria es que la salud comunitaria se hace partícipe y la piedra angular de la misma es el individuo. Por tanto, vamos a ver que la gran diferencia entre salud pública y salud comunitaria se centran en estos aspectos. Es muy poco probable que vayamos a una oposición y tengamos una definición que nos haga discriminar entre si se relaciona con el concepto de salud
de salud pública o salud comunitaria. Pero en cualquier caso, si nos quedamos con esta idea sencilla, pues podemos abordarla. Una vez está hecha esta pequeña introducción de definiciones, vamos a dar un paso, vamos a ver una pregunta de oposición de la Comunidad Valenciana desde el año 2002, en la que directamente nos pregunta por el término acuñado por la OMS de salud y nos pregunta por este término que de quién se extrajo. Esta pregunta la acabamos de analizar y hemos dicho que fue de, como vemos en la opción de respuesta 1, Estampar. Muy sencillita. Aparte de esta, vemos otra pregunta de oposición del año 2003, Servicio Murciano de Salud, que directamente nos pone la misma definición, un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento. Si hablo de capacidad de funcionamiento, sabemos que esta ampliación del concepto de salud la propuso Terris, como acabamos de señalar, por tanto la opción de respuesta correcta sería la 3. Nos quedaría ver alguna otra pregunta de oposición como la de Salleras, que sabemos que a esta que tenemos ahora mismo en la pregunta de Murcia, le añade la capacidad social con S de Salleras. Por tanto, vemos que alguna pregunta hay, insisto, representa una pequeña proporción de preguntas de la oposición en los últimos quizá 20 años, pero es interesante por lo menos en nuestro esquema conceptual del tema que nos suene. Muy bien, pues vistas las definiciones más básicas, vamos a la segunda parte, que son los modelos de salud. Los modelos de salud han ido modificándose a lo largo de los años, de tal manera que el foco de interés se ha ido modificando. ¿Cuáles son estos distintos focos de interés en los que se ha puesto? Pues vamos a ver que el médico lo ha puesto en transmitir la información. Yo tengo la información, yo sé lo que es valioso y yo te la transmito a ti. El segundo, vamos a ver que ha centrado y ha puesto su foco de interés en los distintos determinantes ambientales, por tanto se ha denominado ecológico. El tercero, la capacidad de trabajo. Cuarto, adaptación. Quinto, evolución. Y sexto, eudomonístico. Este sexto y último ha tenido alguna pregunta en alguna de las oposiciones últimas, y eudomonístico se centra en la capacidad del propio sujeto, del ser humano, en desarrollar capacidades de funcionamiento y adaptación en términos de salud. No tiene más, pero en este punto lo único que tenemos que hacer es una lectura inteligente para saber a qué se refiere cada uno de ellos. No requiere más esfuerzo, sencillamente tener en cuenta que de estos 6 modelos, el que actualmente está más de moda y el vigente se dice que es el modelo dinámico ecológico que tenemos ahora mismo en la presentación. De esto vemos que efectivamente alguna pregunta hemos tenido, como esta de Extremadura del año 2007, que nos dice que el nuevo concepto de salud plantea un enfoque, acabamos de decir que es el dinámico ecológico, por tanto la correcta sería la opción de respuesta 2. No tiene más, ya tenemos 2 ideas, las definiciones relacionadas con la salud, ya tenemos los modelos de salud cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y la tercera idea que me quedo de definiciones es cómo ha ido evolucionando el concepto de epidemiología. Estamos hablando de salud, ahora concretamos y nos metemos más dentro del tema de epidemiología, en epidemiología concretamente. Cuando hablo de epidemiología tenemos que tener claro que casi todo en la mente nos viene, si cierro los ojos, el concepto de microorganismos, de patógenos. Pero la epidemiología no solo estudia cómo se distribuye la enfermedad infecciosa, sino que también lo hace con la no infecciosa. De hecho, vamos a ver que hay alertas de la OMS de los últimos años que ya vienen lanzando muchas noticias de que hay una preocupación creciente por las patologías que son no transmisibles, por las crónicas. Cada vez fallece más gente por patologías crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, que no por patologías infecciosas. Por tanto, cuando digo la palabra epidemiología, que a todos nos venga y nos quede claro que estudia la distribución de la enfermedad, tanto de patologías infecciosas como no infecciosas. Una vez que tengo esto claro, vemos que el concepto de epidemiología a lo largo de la historia también ha ido cambiando. De tal manera que este autor nos propone 3 eras por las que ha ido pasando el concepto de epidemiología. La primera era, vamos a ver, que se le llama de estadísticas, porque al principio lo único que se hacía era recoger datos de la morbimortalidad asociada a determinada clínica que aparecía en los sujetos en la comunidad. Por tanto, al coger solo datos se llamó era estadística. En la segunda era vamos a ver que se llamó microbiológica o infecciosa porque se constató la existencia de patógenos. Por eso vamos a ver que en este momento es muy importante y se relaciona con el desarrollo de tecnología que nos permitía ver y observar patógenos como es el microscopio. Y la tercera era, que es la era que estamos actualmente, se le llama la caja negra, muy acertado, porque vamos a ver que a día de hoy hay tantos factores que afectan a la salud y a la transmisión de enfermedades que muchísimos de ellos incluso los desconocemos. Por eso se llama la caja negra. En esa caja negra hay un gran combo de factores, insisto, que unos los manejamos, los conocemos y otros no. Bueno, pues ya, una vez que hemos analizado esto, vamos a ver que preguntas de Galicia como esta que tenemos del año 2009, no hace falta ni abordar esta explicación que acabamos de comentar. Es muy sencillita y vamos a ver que nos pregunta sobre que la epidemiología en sus inicios estuvo relacionada exclusivamente con
Acabamos de comentar que la epidemiología se preocupa tanto de las enfermedades transmisibles como no transmisibles, pero creo que ha quedado claro que en las distintas eras que pasa, al principio estuvo centrada solo en las enfermedades infecciosas. Por tanto, esta pregunta lo que está intentando discriminar, como podemos observar, es que en la opción de respuesta 1 tengo enfermedades crónicas y en la 2 tengo enfermedades infecciosas. A día de hoy se centra en ambas, con mucha más preocupación en las crónicas, como acabamos de señalar. Muy bien, pues con esto cerramos el subapartado 1 del primer punto de abordaje de este contenido. Como vemos en el mapa conceptual, acabamos de introducir en definiciones conceptos de salud, los 6 modelos de salud que hay y las 3 eras por las que ha pasado la epidemiología. En mi mapa conceptual esto tiene que representar una parte muy sencillita, media cara de folio con las 4 ideas que acabamos de comentar. Un paso más, vamos al segundo subapartado dentro de este punto 1, que son modelos causa-efecto. Cuando hablo de modelos causa-efecto pasa igual. A lo largo del tiempo se ha ido desarrollando distintos tipos de modelos. A los principios se les llamó deterministas, después determinista modificado, mejorado, y a los últimos y más actuales se le llama multicausal. Esto es muy sencillito y vamos a hacer un análisis de lo mismo. Antes de entrar de lleno a ver los modelos de salud, viene bien que tengamos unas cuantas premisas básicas. Y son que la epidemiología se ha desarrollado a través de conceptos de autores clave y relevantes. Entre ellos tenemos Fracastoro, Jenner, Semmelweis y John Snow. De todos ellos tenemos marcado, como no puede ser de otra manera, John Snow, porque es el padre de la epidemiología moderna. Como vemos en la siguiente diapositiva, nos paramos un momentito a analizar John Snow, porque John Snow hizo un abordaje de cómo se transmitía una enfermedad. A día de hoy, el hecho de transmitir y encontrar puntos comunes, como vivir cerca de alcantarillados o cerca de un río, hoy nos parece casi obvio ver que puede haber una fuente común y, por tanto, que haya una cadena de transmisión. Pero esto fue el gran hallazgo y descubrimiento que hizo John Snow y por tanto se le considera el padre de la epidemiología moderna con nombre propio y nos lo quedamos. De los otros autores nos quedamos que Semmelweis es padre de antisesia, Jenner lo vemos dentro del tema de inmunizaciones y se le considera el que introdujo el método de vacunación, por eso tiene un espacio propio. No tiene más una entrada para hablar de los modelos de causa-efecto. Una vez dentro ya de ellos, acabamos de señalar que está el determinista, el modelo determinista modificado, el multicausal y el probabilístico, que es el que se mueve a través de estudios a día de hoy cuando establecemos distintos tipos de investigación. De todos ellos vamos a ver que el determinista por Koch, el multicausal de Bradford-Hill son los más interesantes de analizar. De hecho, en la presentación que hemos hecho de este tema, los únicos autores que se han marcado en rojo han sido John Snow y Bradford-Hill, porque ahora vamos a analizar algunas preguntas interesantes que requiere hacer un abordaje y análisis de las propuestas de modelos de causa-efecto de Bradford-Hill. Vamos a por ellos. Empezamos por el primero de ellos, el determinista de Koch. Koch evolutivamente es el primero de los modelos causa-efecto y vamos a ver que todo lo centró, como queda claro en la presentación, a través del abordaje y descubrimiento de patógenos. Al ver que había microorganismos, dijo que si hay un microorganismo da lugar a una enfermedad. Y si da lugar a una enfermedad no debe aparecer en otra enfermedad. Un microorganismo, una enfermedad. Esto a día de hoy nos parece una obviedad, pero cuando se empezó a descubrir los patógenos, pues se hizo una serie de postulados y estos 5 postulados son obvios. Pero sí que es verdad que cuando hacemos una lectura de ellos vemos que lo primero que dijo es que cuando hay patógeno, hay enfermedad. Un patógeno, una enfermedad. Si encuentro un patógeno en un ser vivo, lo puedo aislar. Si lo aíslo, lo puedo inocular a otro animal. Y si lo inoculo a otro animal, da una enfermedad. A día de hoy, cuando leemos los postulados de Koch, nos parece de una obviedad tremenda. Y realmente lo es. Si yo te hago la siguiente pregunta, que de los 5 postulados de Koch, ¿en cuál no necesitaríamos utilizar el microscopio? ¿Cuál me dirías? Estoy seguro que si paras un segundo le das pausa y lo sacas, pero sabemos todos que la opción de respuesta correcta es la 4. El postulado 4 que vemos, inocularlo a un animal provoca la enfermedad. Una vez que el animal lo tiene, pues tú esperas a que efectivamente enferme y es el único de los postulados que no necesitamos el microscopio. Una pequeña broma. Los postulados de Koch, por tanto, son muy sencillitos. Dentro del modelo determinista no paramos más. Vamos directamente al siguiente modelo que es mucho más interesante, que es el multicausal. En el multicausal de Bradford-Hill vamos a analizar que nos propone 9 elementos clave a la hora de ejercer relaciones entre causa y efecto. La mayoría de los elementos que nos propone Bradford-Hill son obvios. De hecho, cuando los leemos se deducen y no los tengo que volver a leer nunca más. Cuando hablo de temporalidad de la asociación de todos los elementos que tenemos aquí, la temporalidad es que primero va la causa y después va el efecto. Es obvio, esto no hay que volver a leerlo.
Cuando hablo de gradiente biológico es del grado. A más causa, más efecto. Por tanto, no vamos a volver a analizar esto. Esto lo leemos y nos ponemos las reseñas oportunas en nuestro esquema que estamos desarrollando, pero no volvemos. Ahora, de Brafogía hay que saber que divide todos sus criterios de causa-efecto, los divide en 9. Y de los 9 hay unos que le llama que son de validez interna y otros que le llaman de coherencia científica. Los de coherencia científica, como vemos, son consistencia, especificidad, analogía, plausibilidad y evidencia. De todos ellos, vamos a ver que tenemos que tener mucho cuidado con los dos últimos, plausibilidad y evidencia o coherencia, porque son muy parecidos. Cuando los analizamos vemos que estos dos criterios de causa-efecto, lo que me están diciendo es que cuando tú haces una observación causa-efecto, puedes encontrar evidencia que efectivamente aplauda y acompañe tu observación. Por tanto, en ese sentido hablamos de que hay evidencia que ya está apoyando la observación que tú has hecho respecto a una causa y un efecto. No es lo mismo decir que ya hay unas relaciones exactamente en ese sentido que decir que la evidencia no contradice tu observación. Una cosa es que lo apoya, es decir, evidentemente otra gente ha hecho la misma observación que tú, y otra cosa es que la evidencia por lo menos no lo contradice. Por tanto, vemos que son dos conceptos muy similares. De hecho, los podemos juntar en uno: plausibilidad y coherencia-evidencia. No tiene más, pero si nos hace una pregunta dirigida a ellos, son dos aspectos críticos que nos podrían dar lugar a confusión. La última cosa que tenemos que saber de los modelos de los criterios de causalidad de Brafogín es que de todos los que tenemos, fuerza de asociación, temporalidad, gradiente biológico y reversibilidad son los 4 que se relacionan con validez interna. Y vamos a ver que los tenemos que discriminar porque alguna pregunta de oposición hemos tenido que directamente se ha metido aquí. Por tanto, hazte una mnemotecnia y para recordar que de los 9 te quedas con los 4 primeros, lo que tú quieras. Te puedes hacer que un gran y fuerte temporal irreversible, haz una mnemotecnia sobre esto porque si no lo olvidarás. Y es importante que los discrimines. Vemos una pregunta de EIR 2018 que nos dice que respecto a Brafogín, la asociación observada de forma repetida de varias personas y en varios sitios se denomina, directamente nos está diciendo que discriminemos uno de los criterios de causalidad. En este caso vemos que se refiere a la opción de respuesta 2, muy sencillito. Pero esta pregunta de Valencia del año 2007 es a la que nos estamos refiriendo. Esta pregunta requiere que manejes la discriminación entre los que son de validez interna y los que son de coherencia científica. En esta pregunta directamente te lo dicen que cuál de ellos, de los que te presentan a continuación, son de coherencia científica. De todos ellos vemos que la opción de respuesta 1, 3 y 4 son de validez interna, por tanto la opción de respuesta 2 se refiere a los de coherencia. Pero es una pregunta de alto nivel dentro de los modelos de causa-efecto y por tanto es el punto de análisis de este primer bloque de contenido más interesante que tienes que tener en cuenta para tenerlo bien cerrado. Muy bien, pues vamos al tercer subapartado de este primer bloque, que son los tipos de epidemiología. Realmente esta es una parte muy sencilla de entender porque vamos a ver que la epidemiología, para hacer la clasificación de los tipos de epidemiología, que son 4, creo que queda bastante claro en la diapositiva, 4, es muy sencillo porque realmente ha hecho uso de los tipos de investigación. Cuando hablamos de investigación descriptiva, analítica y experimental, pues la epidemiología le ha puesto el mismo apellido y la ha llamado epidemiología descriptiva, analítica y experimental. Por tanto, creo que es muy sencillo entender que cuando hablo de 4 tipos de epidemiología se está refiriendo a la investigación. El último cuarto y última fase será desarrollar un informe final de la información que he colectado, sea de una manera u otra. En investigación nos meteremos de lleno a ver que efectivamente cuando hablo de tipos de investigaciones que son descriptivas y analíticas, hablo de investigación que se denomina observacional. Por tanto, lo que representa ahora mismo la diapositiva que estamos viendo aquí es que cuando junto la palabra epidemiología o investigación descriptiva con la analítica, se desarrolla una que se denomina observacional. Insisto, todo esto lo sacamos de los conceptos básicos de investigación, por tanto no vamos a reparar más. Esquema sencillito y cerramos este primer bloque de contenido. Vamos por el segundo bloque de contenido, que como hemos introducido es el punto crítico de este tema. En este tenemos que estar muy concentrados porque vamos a ver que hay una gran extensión de patógenos y para hacer un abordaje inteligente nos vamos a centrar en la clínica que nos ayuda a discriminar unos de otros. También es cierto que cuando hacemos un análisis de repositorio de preguntas OPE de los últimos 20 años, observamos que siempre son 5 patógenos los más preguntados. Por tanto, el abordaje inteligente de este tema es centrarnos en los 5 patógenos.
Este tema, esta parte de este segundo bloque, lo vamos a abordar a través de este mapa conceptual que vemos aquí en 3 puntos. Muy bien, pues el mapa conceptual que tenemos que preparar desde este segundo bloque se va a relacionar con este concepto, por tanto puedes ir anotando en tu cuaderno el trabajo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a introducir dentro de las formas de presentación, lo hemos comentado antes, lo vuelvo a señalar, la epidemiología se centra tanto en el estudio de enfermedades transmisibles como de enfermedades no transmisibles. Ya hemos dicho que siempre que hablo de epidemiología, siempre el subconsciente me habla de microorganismos, de patógenos, pero ya hemos comentado que a día de hoy hay mayor preocupación por las enfermedades no transmisibles, porque son las que mayor número de muertes están produciendo a nivel mundial. Tanto es así que vemos que la OMS ha clasificado las 4 enfermedades no transmisibles, que son de tipo cardiovascular, cáncer, respiratorias y diabetes. Y estas 4 están clasificadas en orden como las 4 patologías que más muertes están generando en el mundo a día de hoy. Obviamente teniendo en cuenta la asimetría que hay entre países desarrollados y subdesarrollados. Una vez que tengo en cuenta esto, no vamos a reparar en ellas porque hoy nos vamos a centrar en las que son las transmisibles. El resto de ellas las vamos viendo en distintos bloques de abordaje clínico. Muy bien, pues vamos directamente con las formas de presentación de las enfermedades transmisibles. Vamos a ver que las enfermedades transmisibles se pueden presentar de 4 formas. Como vemos en esta tabla que tenemos en nuestro cuaderno, se pueden presentar de forma esporádica, pandémica, epidemia y endemia. Nosotros siempre que abordamos esto lo vamos a agrupar 2 por un lado y 2 por otro lado. Las 2 que agrupamos por un lado es pandemia y endemia. De hecho, le puedes llamar a partir de ahora pandemia, endemia. Pandemia, endemia. ¿Por qué las juntamos? Para que sepáis que es justo lo contrario. Si la pandemia vamos a ver que es limitado en el tiempo e ilimitado en el espacio, pues la pandemia, endemia es justo lo contrario. Ilimitado en el tiempo, ilimitado en el espacio. Es muy fácil saber esto y por tanto pandemia, endemia. Te dejamos que a partir de ahora le llames endemia. ¿Por qué decimos esta pequeña broma, tontería? Para que recuerdes que estos 2 conceptos son justo opuestos, dicotómicos, y básicamente que recuerdes que lo más importante de las formas de presentación es la endemia. La endemia nos habla de la presencia de una enfermedad concreta en una comunidad durante un tiempo continuo. Cuando hablo de tiempo continuo, no tiene por qué ser los 12 meses de un año. Está subrayado y hemos puesto atención. Con que solo esté presente 8 meses al año, ya se considera que es endémica. Endémica, por tanto, es que está presente de forma continua. Y continuos son como mínimo 8 meses al año. Vamos a ver que España tiene alguna patología endémica, infecciosa, y entre ellas vamos a ver que está la enfermedad de Lyme, que después vamos a hablar de ella. Pero es interesante que lo tengas en cuenta y lo raro es que solo tengamos una pregunta de oposición en el repositorio de los últimos años, porque es algo que da ganas de preguntar en una prueba evaluativa. Bueno, ya nos hemos quedado con la idea, por tanto, de pandemia, endemia, que es justo lo contrario. Dentro de estar presente en una población determinada, no es lo mismo que tenga un 5% de población con esa enfermedad que tener un 95%. Por tanto, cuando hablo de endemias, vamos a ver que se clasifican en 4 tipos. Hipoendemias, que están muy poco representadas, aunque sea de forma continua en la sociedad. Menos de un 10%. Si un 50% de la población tiene esa enfermedad, se llama mesoendemia. Hiperendemia, cuando es del 50 al 75%, y mayor del 75%, holoendemia. No podemos quedar básicamente con este dato recordando menos del 10%, entre el 10 y el 50, 50 75 y mayor del 75%, los 4 tipos de endemias. Repito, menos del 10%, 10-50%, 50-75% y mayor del 75%. 4 tipos de endemias. Hipo, meso, hiper y holoendemia. Primera idea que nos tenemos que quedar, por tanto, para discriminar pandemia, endemia y los 4 tipos de endemias que hay. Muy bien, la otra idea que nos tenemos que quedar es que esporádica todos sabemos que es que pasan circunstancialmente y puntualmente en el tiempo. Por tanto, vamos a ver que está acotado en tiempo y espacio. Y la esporádica es justo lo contrario a epidemia, que está limitado en tanto tiempo como espacio. No hay continuidad en un caso y la otra está limitado tanto en tiempo como espacio. Por tanto, vemos que esporádica y epidemia las vamos a juntar. 2 que asociamos, que hemos dicho que es pandemia y endemia, y las otras 2 que asociamos, que es la esporádica y la epidemia, porque están limitadas en tiempo y espacio. Así son las asociaciones inteligentes que hacemos de las formas de presentación de las enfermedades transmisibles. Esta diapositiva te deja claro lo que estamos reseñando, que es pandemia, endemia, y vemos que el límite lo tienen distintos. En el caso de la pandemia el límite lo tiene en el tiempo y en el caso de la endemia lo tiene en el espacio. Es lo que representa esta diapositiva, es lo que tiene que quedar con mnemotecnia, o lo llevas como quieras a tu mapa conceptual, esquema que debes de estar desarrollando en este momento.
Muy bien, pues una vez que tengo esta idea, vamos a ver que hemos tenido preguntas pues, muy sencillas sobre este concepto, como ha sido en Aragón 2009, que nos preguntan sobre que al fenómeno de masas limitado en el tiempo e ilimitado en el espacio se le denomina, pues si está limitado en el tiempo pero ilimitado en el espacio, se denomina pandemia. Si nos lo he dicho justo al revés, limitado en el espacio y limitado en el tiempo, sabemos que sería entonces epidemia. ¿Epidemia o endemia? ¿Qué sería? Endemia. Recordad, pandemia, andemia. Pandemia, pandemia, endemia. Muy bien, el concepto es muy sencillo, por tanto esto lo cerramos y nos lo dejamos en nuestro esquema bien representado. Vamos a la siguiente idea, la cadena epidemiológica. Cuando hablo de cadena epidemiológica hay una tríada ecológica. La tríada ecológica es lo mínimo que tiene que estar presente. Y cuando hablo de lo mínimo es que tiene que haber un agente, un mecanismo con el que entra en contacto con el huésped. Por tanto, agente, mecanismo y huésped son el trío mínimo que tiene que estar presente. Vamos a ver que la cadena epidemiológica puede ser más extensa. Y lo que deja clara esta diapositiva es que puede ser más extensa porque aparte de haber un agente etiológico podemos reseñar el reservorio, puedo reseñar la puerta de salida, puedo señalar también la puerta de entrada. Por tanto, vamos a ver que hay una versión de cadena epidemiológica, que es la tríada ecológica, que es la reducida, la mínima, y hay otra un poquito más extensa. Esto es muy sencillito, pero lo tenemos que quedar. De estos tres conceptos, los que tenemos unos conceptos interesantes que tenemos que cerrar son los del agente. El agente a la hora de transmitirse tiene una serie de características que tenemos que analizar. ¿Cuáles son las características? Contagiosidad, infectividad, patogenicidad y virulencia. ¿Cómo recordar esto sin olvidarlo? O por lo menos intentando que me dure un poco más. Pues con algo de mnemotecnia. Absurda y sencilla. Contagiosidad con la AG grande, contagiosidad, capacidad de propagarse. AG. No es lo mismo que infectividad con la IN grande, la capacidad de instalarse y propagarse. Lo diferenciamos también de patogenicidad con la GEN grande, para recordar que es la capacidad de generar una enfermedad. Y virulencia con la V en grande se relaciona con la gravedad con V en grande de la enfermedad. De todo lo que tenemos aquí vamos a ver que es muy sencillo recordar y todos estamos de acuerdo que no es lo mismo tener una infección por VIH. Si tengo el VIH estoy infectado, pero no es lo mismo tener VIH y ser VIH positivo que tener la enfermedad de SIDA. Una cosa es estar infectado y otra cosa es que me haya generado la enfermedad. Una cosa es la infectividad del patógeno y otra es la patogenicidad. Puedo estar infectado pero que no me genere enfermedad. De hecho, ¿cuántas veces nos hacemos una serología y de repente encontramos que hemos tenido contacto con un patógeno determinado? Hemos tenido contacto, nuestro sistema inmune nos ha protegido, probablemente haya generado una leve infección, hemos generado memoria inmune pero no nos ha generado enfermedad. No hemos sido conscientes de que hemos tenido contacto con el patógeno. Este ejemplo es muy sencillo para entender que no es lo mismo infectividad, capacidad de instalarse y multiplicarse, y patogenicidad de generar la enfermedad. No es lo mismo. Mnemotecnia sencilla para cerrar este concepto de características relacionadas con el agente. Recordamos que la tríada básica es agente, mecanismo y huésped. Una vez que tengo esta idea, damos un pasito más, vemos una pregunta del País Vasco en relación a la cadena epidemiológica. Vemos que en el año 2015 País Vasco nos preguntó el cuidado de las heridas en las intervenciones de enfermería para interrumpir la cadena de transmisión de la infección. ¿Sobre qué eslabón de la cadena se está actuando cuando hacemos la cura de una herida? Pues estamos actuando, obviamente, y nadie hubiera señalado otra cosa en lo que dice la opción de respuesta. 3. En la puerta de entrada. Dices, Alejandro, esto yo creo que no se me hubiera escapado. Pues la verdad es que es muy sencillo y por tanto vemos preguntas sencillitas. Otra que vemos de Rioja, del año 2006, nos dice que ¿qué es la contagiosidad? Cuando veo la palabra contagiosidad, todos ponemos en grande AG. AG, capacidad de propagarse. ¿Dónde tengo la capacidad de propagarse en las 4 opciones de respuesta que tengo aquí? Pues lo tengo en la opción de respuesta 4. Como vemos, acaba con capacidad de propagarse. Cuando vemos la opción de respuesta 2, que me habla de capacidad de la gente de causar o producir enfermedad, de generar enfermedad, esto hemos dicho que era patogenicidad. Por tanto, vemos que la opción de respuesta 2 y 3 se está refiriendo a lo mismo. Muy sencillo esta parte del tema, por tanto la podemos cerrar de una forma bastante sencillita. Muy bien, pues con esto cerramos la primera parte, que es las formas de presentación de las enfermedades transmisibles.
Dentro de este segundo apartado, el segundo que hemos comentado que vamos a ver, el segundo subíndice, va a ser el de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Muy bien, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica vamos a ver que ha nacido por un decreto en el año 95 en España y está sustentada por muchos distintos tipos de sistemas de información. Está muy bien nutrida y vamos a ver que los tres más importantes quizás son los que tenemos en esta diapositiva. Que es EDO, todos sabemos que EDO quiere decir Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Un segundo sistema es el sistema de información microbiológica y el tercero EPINE, que EPINE quiere decir estudio de la prevalencia de las infecciones nosocomiales, aquellas que se dan en el ámbito hospitalario, clínico. Son los tres sistemas más importantes, aunque nos quedemos con esto, que son los relevantes que vamos a hablar a continuación, pero sabemos que hay más. Abajo en esta diapositiva queda claro que tenemos otros, de hecho están los sistemas Centinela y hay otros más como los de seroprevalencia de algunas patologías más prevalentes relevantes. Están medioambientales, hay más sistemas de información. Estos son los tres importantes y nos quedamos con las ideas básicas. Los sistemas Centinela, básicamente, en nuestro tema cuando lo leemos vemos que son pues profesionales que dentro de las comunidades autónomas representan los profesionales por los que tiene que pasar determinado tipo de información para filtrarla y hacer una comunicación a la red nacional. Todas las comunidades autónomas suelen tener redes de comunicación epidemiológica propias, que luego la transmite a una nacional. De esto, por tanto, tenemos que quedarnos con ideas básicas y entrar de lleno en nuestros tres tipos de sistemas. El que más nos están preguntando últimamente en las oposiciones son el sistema EDO y EPINE. Por tanto, estos dos nos tienen que quedar muy claros. El sistema de declaración obligatoria, lo malo, entre comillas, es que en el año 2015 sufrió una modificación y pasaron a ser 60 enfermedades transmisibles de declaración obligatoria. Antes, que eran mucho menos, podríamos encontrar preguntas que te decían que cuál era una enfermedad de declaración obligatoria y cuál no. A día de hoy, casi todos los bichos que nos suenan de uso ordinario, vemos que son enfermedades de declaración obligatoria. Por tanto, una pregunta en este sentido sería de altísimo nivel. Primera cosa que hay que saber del sistema de enfermedades de declaración obligatoria. Segunda cosa, aparte de saber que 60, sabemos que la unidad básica es la semana. Como queda claro en la tabla que tenemos en nuestro cuaderno de trabajo, vemos que la unidad básica sea la semana puede llevar a confusión. Que la unidad básica sea la semana no quiere decir que a la hora de hacer una forma de comunicación pueda haber una forma que temporalmente sea menor que la semana. Y de hecho la hay. Que la unidad básica sea la semana quiere decir que las 4 formas de declaración que hay, está la urgente, que la urgente es aquí, ya y ahora. Luego la segunda forma de comunicación es semanal, las que va acumulando en una semana, las comunicas. La tercera forma de comunicación es que las que vas acumulando en un mes, pasas informe y comunicas. Y luego sobre determinadas patologías, las que acumulas en un año, pasas informe. Por tanto, insisto, 4 formas de declaración. Urgente, semanal, mensual y anual. Son las 4 formas. De estas 4 formas, la última que se introdujo fue la declaración cada 4 semanas, que le he dicho mensual, pero realmente es cada 4 semanas. En el decreto 2015 fue la última modificación que se introdujo, así que atentos por si hubiese una pregunta al respecto. Ya que tengo claro esto, vamos a ver que alguna de estas formas de declaración tiene que ir de forma individualizada, es decir, tiene que ir con datos individualizados. Creo que todos estamos de acuerdo que si yo paso un registro anual de las patologías que ha habido, como varicela zoster, a nadie le importa los nombres y apellidos de todas las personas que durante un año han tenido varicela zoster. Aquellas patologías que se van a acompañar de nombre y apellidos, ¿cuáles van a ser? Pues obviamente las que son de declaración urgente. Es obvio deducir esto, pero bueno, hacemos una introducción sencillita para que quede claro y cerrado. Otra cosa que tenemos que saber más de la enfermedad de declaración obligatoria es que hay otras patologías que están teniendo seguimientos especiales por parte del Ministerio de Sanidad y este tipo de patologías tienen sistemas de declaración especial. En este caso, como queda claro en la tabla, una de ellas es el VIH. Muy bien, una vez que tenemos esto claro, vemos en la siguiente diapositiva cómo se dividen las patologías, las que son de declaración urgente, las que son de declaración semanal, de declaración mensual y de declaración anual. Si yo te pregunto que cuál sería la primera que te aprenderías, todo me diría que pues voy a aprender la declaración anual. Más que nada porque como hay una, pues dice, y acaba en Z, pues al acabar el año en Z, el abecedario acaba en Z, al acabar el año, Z, zoster, pues me quedo con la zoster y esa final de año te la cuento. Pero si nos venimos arriba ya sabemos que no es esa la que nos tenemos que aprender. Las que nos tenemos que aprender son las de declaración urgente. Vamos a ver que las últimas pruebas que estamos teniendo selectivas de oposiciones directamente se están yendo a preguntar las urgentes. El problema que tenemos con esto, vemos rápidamente cuál es. Que cuando yo intento deducir las que son urgentes y leo un poquito las que hay semanales, veis que en declaración semanal tengo patologías complejas. Cuando yo digo la palabra lepra, paludismo, no da sensación de enfermedad complicada. Por tanto, tu sentido común aquí te puede jugar una muy mala pasada.
Vamos a ver que son 11 las patologías de declaración urgente y las tenemos que aprender. El abordaje que tenemos que hacer, por tanto, se os va a acompañar de una mnemotecnia. Te haces esta o la que quieras, pero hay que abordarlo así. La mnemotecnia que os proponemos es: pera y ciruela con miel da fiebre y resfriados. Pera y ciruela con miel da fiebre y resfriados. Pera y ciruela con miel da fiebre y resfriados quiere decir que pera, peste, rabia, y ciruela, viruela, con CO, cólera, miel de poliomielitis, da de difteria y luego fiebre. Vamos a ver que tenemos 3 tipos de fiebres y resfriados, 2 patógenos que se relacionan con alteraciones respiratorias. Con alteraciones respiratorias tenemos la gripe y el síndrome agudo respiratorio, y luego tengo las fiebres, que son 3 tipos de fiebres, que son la del Nilo, la hemorrágica y la amarilla. Esto nos lo tenemos que quedar. Esto es una ayuda mnemotécnica para que nos quedemos con las 11 patologías que son infecciosas. Vamos a ver que las oposiciones que están intentando hacer preguntas complejas van aquí directamente. Si queremos ser competitivos en esta parte del contenido, tenemos que aprender esto. Si no te gusta esta mnemotecnia, te haces otra. Pero esto hay que aprenderlo y nos lo tenemos que llevar. Muy bien. Pera y ciruela con miel da fiebre y resfriados. Pera, recordamos, pera, peste y rabia. Ciruela, viruela. Con CO, cólera. Miel, poliomielitis y de difteria. Luego tenemos 3 fiebres y 2 relacionadas con resfriado. Vemos que en Rioja 2017 esta pregunta que nos dice cuál de las siguientes enfermedades es de declaración urgente con envío de datos epidemiológicos básicos. Vemos que esta pregunta nos obliga a tener esto controlado y manejado, por tanto observamos que la correcta es la 1, y esta pregunta, como vemos, tiene más peligro de lo que parece, porque el sentido común, aquí vemos que la lepra, y luego la opción de respuesta 3, encefalitis. La encefalitis suena a enfermedad complicada, compleja, por tanto el sentido común te hace dudar, y esta pregunta lo que nos obliga es a manejar muy bien las que son de declaración urgente. No lo vuelvo a repetir, pero tenemos que cerrar muy bien esta parte de contenido. Hay más preguntas relacionadas con este concepto y en las últimas oposiciones se están dejando ver. En este punto lo vamos a hacer también en 3 subapartados, que va a ser: primero nos vamos a centrar en el estudio de los 3 patógenos que más nos preguntan, que quede claro que son VIH, hepatitis y tuberculosis. Después nos tenemos que centrar en las enfermedades de transmisión sexual y después los demás. Los demás lo vamos a hacer por palabra clave. No vamos a invertir demasiados esfuerzos en esta parte de contenido, sino que vamos a hacer un abordaje inteligente. Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a empezar por los 3 primeros patógenos, donde hay mucha más probabilidad de encontrar una pregunta. Primero de ellos, VIH. Del VIH vamos a saber primero la fase por la que pasa VIH, cómo se clasifica, el diagnóstico y cómo se hace el tratamiento del mismo. Vamos a ver que las fases por las que pasa el VIH son 4. La OMS así lo describe, y de hecho alguna pregunta directa hemos tenido en alguna posición. ¿Cuántas son las fases por las que pasa la enfermedad VIH? Vamos a ver que son 4. La primera es la infección aguda, la segunda pasa por un periodo asintomático, la tercera asintomático, y solo en la cuarta fase se habla de SIDA. No es lo mismo, y lo hemos comentado antes, tener la infección por VIH que tener la patogenicidad general de la enfermedad. Una cosa es tener VIH y otra es tener la enfermedad de SIDA. Una vez que me ha quedado claro las 4 fases por las que pasa, vamos a ver que la clasificación es un concepto un poquito más complejo. ¿Por qué? Cuando hablo de clasificación en esta tabla, me deja bastante claro que utilizo 2 criterios. Primero, la categoría clínica, que es la clínica, se refiere a las patologías oportunistas que van apareciendo. Y segundo, el criterio que es más sencillito, el relacionado con la carga de linfocitos TCD4. Vamos a ver que el VIH directamente destruye este tipo de linfocitos, por tanto, cuando más progresa la enfermedad, la carga de linfocitos que tenemos en sangre es menor. Esta es la forma más sencilla, porque vamos a ver que realmente hay 3 tipos de categoría: 1, 2 y 3. 1, cuando tu carga de linfocitos está por encima de 500 unidades por microlitro. 2, cuando está entre 200 y 499. Y 3, cuando está por debajo de 200 por microlitro. Esto es muy fácil, y de hecho, si me lo preguntan en oposición, aquí no me voy a equivocar. ¿Vale? 3 niveles: 1, 2 y 3. Lo que es un poquito más complejo son las categorías clínicas, que son A, B y C. De tal manera que vamos a ver que en las categorías clínicas se asocian los determinados tipos de morbilidad, patologías que suelen aparecer asociadas. Vamos a ver que las más interesantes de analizar son las que aparecen en la categoría C. En la categoría C tenemos esta otra tabla que nos habla de todas las patologías que aparecen de forma más frecuente, comórbidas, aprovechando la infección de VIH. ¿Cuáles son estas patologías? Pues son neumoceptigirosis, la tuberculosis, toxoplasma. La mayoría de nosotros tenemos contacto con el toxoplasma y ni nos enteramos. Luego nos hacemos una serología y nos sale que somos inmunes.
Por tanto, vamos a ver que una persona que esté inmunodeprimida son capaces de generar estas patologías e infecciones. Y muchos de nosotros, algunas de estas patologías nos pasan totalmente inadvertidas. Por tanto, todas las patologías infecciosas que tenemos aquí en esta tabla son de la categoría C. Y son las más inteligentes que tendremos que aprender. Lo más normal sería en esta tabla hacer un 3 en raya, donde lo más normal es tener un A1. Cuando disminuye la carga de linfocitos es tener patologías oportunistas de categoría B, tener un B2. Y lo más normal es que cuando la carga de linfocitos está muy baja es tener patologías comórbidas de la categoría C. Por tanto, el 3 en raya sería A1, B2 y C3. Esto es muy fácil, lo obvio y lo deducimos solos. Pero la parte un poquito más difícil puede estar dirigida no a la carga de linfocitos, sino a las patologías clínicas comórbidas que se asocian con las 3 categorías que acabamos de señalar. Muy bien, pues ya tenemos del VIH dos cosas, las 4 fases y tenemos la clasificación por categorías que acabamos de analizar. Vamos al tercer concepto de VIH, que es el diagnóstico. Para hacer diagnóstico hay dos tipos de test, los test que son indirectos y los test que son directos. Los directos son técnicas moleculares que van buscando aspectos del virus. Todos tenemos claro que son mucho más caras las directas porque son técnicas más complejas. Por eso de entrada siempre hacemos a un paciente, le hacemos técnicas indirectas. En las técnicas indirectas tenemos un problema, porque tenemos la ELISA con S, que es súper sensible. ELISA es muy sensible. ELISA sensible. Y luego tenemos Western blot, que es súper específico. ¿Qué pasa cuando hago una prueba que es muy sensible? Que le va a pasar a un paciente un test de ELISA y le puede salir un positivo. Pero como es tan sensible, va a dar muchos falsos positivos. Esto desde el punto de vista clínico vemos que es un hándicap, porque a un paciente que le diga que tiene sospecha que tiene VIH y luego le hagamos una prueba confirmatoria, Western blot, y luego, no sé, un VIH, pues imagínate el periodo que se pasa esa persona en su casa, un mes, 2 meses, 3 semanas, o sean 5 días pensando que tiene una infección por VIH. Por tanto, vemos que las pruebas muy sensibles tienen siempre ese riesgo. ELISA, muy sensible, siempre requiere una prueba confirmatoria, que es la Western blot, que es mucho más específica. A día de hoy a todos nos suena que ha tenido una gran extensión la prueba de Oral Quick, que es la prueba oral de saliva. Está muy extendido, de hecho, por las farmacias a día de hoy cualquiera puede ir y comprar un Oral Quick y se hace una detención pues, que tiene el riesgo de tener una alta sensibilidad pero una especificidad menor. No tiene más, estas son las pruebas de detección que se hacen. Tenemos las técnicas moleculares que son muy interesantes como NASBA, PCR, etcétera, etcétera. De todas ellas, por lo menos que nos suene. Y la última parte que tenemos que saber del VIH es el tratamiento. El tratamiento se suele hacer con una triple terapia. La triple terapia, como queda claro en la presentación, se hace a través de doxitian y un IPEN, o a través de doxitian y un ITNN. ¿Qué quiere decir ITIAN y ITNN? Inhibidor de la transcriptasa inversa, análogo a los nucleósidos o no análogo a los nucleósidos. ITIAN y DNN. ¿Qué es la transcriptasa inversa? La transcriptasa inversa es ni más ni menos una enzima que permite la replicación vírica. Si yo me cargo esta enzima, el virus no se puede replicar, con lo cual es un tratamiento a priori que lo que está generando a día de hoy es que tener el VIH no significa tener SIDA, porque muchos pacientes cada vez están prolongando mucho su supervivencia, porque vamos a ver que estos tratamientos son de alta efectividad. Por tanto, insisto, ITIAN, inhibidor de la transcriptasa inversa, en este caso puede ser AN, análogo a los nucleósidos, o NN, no análogo a los nucleósidos. Vemos, por tanto, que se dan 2 ITIAN más un inhibidor de la proteasa, o se dan 2 ITIAN más un ITNN. Eso es lo que nos tiene que quedar de la triple terapia, claro, para hacer el abordaje del tratamiento del VIH. Muy bien. Pues esto es lo más básico que tenemos que saber del VIH. Vemos alguna pregunta como Servicio Murciano de Salud en el año 2007 que nos dice que el periodo comprendido entre la exposición al VIH y el desarrollo de la respuesta de anticuerpos se denomina, esto en esta patología y en todas, se denomina periodo ventana. Por tanto, concepto muy sencillito, la opción de respuesta correcta es la 2, periodo ventana de SIDA. Otra pregunta sería la de Canarias, 2001, una pregunta un poquito más compleja, que de hecho es la más difícil del tratamiento del VIH que hemos encontrado en el repositorio de preguntas OPE. Nos dice que en el tratamiento del SIDA, sobre todo el uso de cidobudina, aparecen efectos tóxicos tales como... Esto es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque en el cuadro que tenemos en el libro, el cuaderno ahora mismo, si estás en esta página, se nos han puesto todos los tratamientos antirretrovirales y dentro de ellos se han puesto la clínica o efectos secundarios más frecuentes. Esto es una pregunta muy complicada que requiere conocerlo y manejar los efectos secundarios de todos ellos. Como podéis observar, son bastantes y es difícil. Si bien es cierto que si me quedo con uno nada más, me quedo con la cidobudina, porque vamos a ver que en todos los protocolos de abordaje de tratamiento de impacto para disminuir la carga viral es el de tratamiento de elección.
Por tanto, si me quedo con uno, me quedo con este. Pero insisto, esta pregunta la hemos puesto como ejemplo para ver un alto nivel de pregunta que es atípica en el repositorio de preguntas OPE. Muy bien, pues con esto cerramos VIH. Vamos al segundo concepto de patógenos importante, que son las hepatitis víricas. La hepatitis vírica la aprendemos de una forma muy fácil. Vamos a ver que son 5 las que tenemos, pero las flechas te deja claro que unimos la A con la E. Y lo que deja claro la diapositiva que utiliza abajo con la palabra fecal, EA. ¿Por qué fecal, EA? Porque son las únicas hepatitis que se transmiten de forma fecal, oral. EA, fecal, EA, hepatitis E, hepatitis A. Transmisión fecal, oral. Vamos a ver que estas dos no tienen nada que ver con las otras tres, porque estas tienen un curso donde realmente no suele cronificar y tiene un abordaje desde el punto clínico mucho más sencillo. En cambio, vamos a hablar de la hepatitis B, C y D. La B tiene una flechita con la D porque la D existe, porque existe la B. Porque vamos a ver que la D siempre hace coinfección con la hepatitis B. Es decir, que realmente cuando ponemos que abajo del todo si tiene vacuna la hepatitis D, decimos, sí tiene vacuna, pero realmente la vacuna de la hepatitis D, ¿qué es? Poner hepatitis B. ¿Por qué? Porque si te vacuno de la hepatitis B no tienes hepatitis B, y si no hay hepatitis B no hay hepatitis D. ¿Queda claro? Una vez que tenemos esto claro, vemos que por tanto la hepatitis D de Dinamarca hace coinfección con la hepatitis B. De todas ellas vamos a ver que los mecanismos de transmisión de la hepatitis B son múltiples, parenteral, sexual y vertical, y por eso todos los profesionales que estamos expuestos siempre estamos vacunados. Y todos los que estéis escuchando este vídeo hoy deben estar vacunados y con una buena carga de anticuerpos. Muy bien, vamos a ver que la hepatitis C tiene menos mecanismos de transmisión, por tanto es más difícil que nos genere riesgo de contagio, pero sí que es verdad que tiene un nivel de cronicidad muy alta. Por eso hepatitis C, recuerda, C, hepatitis C, cronicidad alta. Solo lo supera la hepatitis D porque ya está haciendo una coinfección en base a la hepatitis B. Pero si no, como veríamos, será la que más cronicidad genera. De hecho, todo lo que estamos oyendo en los últimos años de todo el tema de los medicamentos y todo el tema de los medicamentos que estaban subvencionados, que luego dejaron de estar dentro de la cartera de servicios, ha estado relacionado con la hepatitis C. En España tenemos muchos pacientes portadores de virus de la hepatitis C. Nos quedamos, por tanto, con estas tres ideas de las hepatitis, muy sencillas, por tanto, para hacer una discriminación inteligente. Esta siguiente diapositiva que tenemos aquí no es demasiado importante, pero va directamente relacionada con los conceptos críticos que se han oído en las noticias de los últimos años del abordaje de la hepatitis. Ya todos sabemos que han habido medicamentos que son excesivamente caros y que ha habido una renegociación por parte del Ministerio para algunos de ellos por el excesivo encarecimiento en base al abordaje terapéutico de estos pacientes. Lo que estamos viendo aquí es en la presentación, y nos tiene que quedar muy claro, que el abordaje de las hepatitis víricas tenemos la hepatitis B y la hepatitis C. Tanto una como otra, y lo que tenemos que deducir es que tiene un abordaje dirigido a virus. Por tanto, como se dirige a virus, nos tiene que sonar que inhibidores de la proteasa que hemos visto en el virus, en el VIH, inhibidores de la polimerasa. Vamos a ver que los nombres de los antirretrovirales pues, son similares y se parecen entre unos y otros. Eso es lo que nos tiene que quedar. Lo malo es que todos acaban en vir, de vírico, de virus, vírico, por tanto no nos ayuda el prefijo vir a recordar los que son de qué patología, porque tenemos VIH, hepatitis B y hepatitis C. Lo único que hemos querido reflejar en esta diapositiva es que vemos que todos los complicados que hemos tenido en la hepatitis C son los inhibidores de la proteasa, que también los hay en el VIH, los inhibidores de la polimerasa y los de la proteína NS5A. No tiene más, nos quedamos con esta idea básica y tenemos un prefijo, pues si nos venimos arriba y queremos aprender y cerrar esto, el prefijo que se relaciona con cada uno de los grupos de estos tres que acabamos de señalar para relacionar el tipo de fármaco que se utiliza en el ámbito clínico. Pregunta de Extremadura 2007 que nos dice: de las siguientes hepatitis, ¿cuál de ellas se transmite por vía fecal oral? A todos nos ha quedado claro que fecal oral, fecal, y A. Fecal, A. Por tanto, la correcta, esta pregunta es la opción de respuesta 4. Muy sencillito, con esto ya hemos cerrado todos los patógenos más importantes, que es VIH, y a continuación hemos cerrado las hepatitis. Vamos por el tercero y último de los importantes, que es la tuberculosis. La tuberculosis, vamos a ver que tenemos con esta tabla que cerrar todos los conceptos fundamentales: agente, patogenia, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. Respecto a la agente, ya sabemos que es el Mycobacterium tuberculosis y vamos a ver que se hace un cultivo del mismo. Normalmente un cultivo, como suele ser respiratorio, el cultivo es de esputo. Lo cultivamos y así se hace el diagnóstico. El tipo de cultivo que se hace se llama de Thiel-Nielsen.
Por tanto, dos ideas. Primero, que se llama Mycobacterium tuberculosis, dice Alejandro, esto no lo voy a olvidar, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Y segundo, que se puede cultivar y se cultiva en una condición que se llama cienese. Segunda idea, que siempre que oigo la palabra tuberculosis, todos nos viene a la cabeza que la patología es respiratoria, pero tenemos en cuenta que también puede ser renal, miliar, ósea. Es decir, es una patología que se puede representar en otras partes del cuerpo. Insisto, la número 1, respiratoria. En el diagnóstico tenemos que prestar atención porque es muy curioso ver que primero hacemos un cribado que se llama prueba de Mantoux y después hacemos un cultivo de tinción de esputo, que es la prueba diagnóstica per se. Ahora, lo que es muy curioso es que de todas las patologías que conocemos, cuando hacemos las pruebas de cribado criban. Y dice la población que es de alto riesgo y la población que es de bajo riesgo. Lo curioso es que vamos a ver que directamente la prueba de Mantoux, que es la prueba de tuberculina, es una prueba que directamente te lleva o te invita a que hagamos un abordaje terapéutico sobre el paciente. Esto en el resto de pruebas de cribado que hacemos no es así. Una mujer que se hace una mamografía y ve un hallazgo sospechoso, tiene que hacer una determinación posterior que es una biopsia, coger una biopsia y decir efectivamente ese hallazgo tumoral que hemos visto ahí es un tumor llamado así, así y así. Y hacemos un abordaje terapéutico. Lo curioso de la tuberculosis es que el cribado ya directamente te lleva a un tratamiento. Esto es una curiosidad que tenemos que tener en cuenta. Más cosas. La prueba de tuberculina nos la preguntan con mucha frecuencia en las preguntas OBE. Por tanto, la prueba de tuberculina tenemos que saber que es un concepto muy sencillo. Es inocular de forma intradérmica una proteína derivada del Mycobacterium tuberculosis. Al inoculártela una proteína, lo que intentamos valorar es la reacción que tiene tu sistema inmune. Si la reacción es grande, porque normalmente has generado anticuerpos y por tanto esa reacción quiere decir que has tenido un contacto previo con el patógeno. Si tu reacción es mínima, quiere decir que probablemente estás generando los anticuerpos en ese momento y quiere decir que previamente no has tenido un contacto. El concepto es muy sencillo, ¿verdad? Una vez que tengo esto claro, vemos que la prueba de tuberculina, por tanto, consiste en inocular 0,1 mililitro en 0,1 mililitros 2 unidades de tuberculina. Las 2 unidades de tuberculina, vamos a ver que se ha puesto abajo en verde y lo tenéis que tener claro, pueden ser 2 unidades o 5. Las 2 unidades son las que recomienda, de tuberculina, las que recomienda la OMS, pero es de una proteína derivada exactamente que se llama RD23. Hay otro tipo de proteína derivada de tuberculina ordinaria que requiere 5 unidades. ¿Por qué meto en un caso 2 unidades y en otro 5? Para intentar que la interpretación de la prueba sea exactamente igual. La mayoría que empleamos en España, obviamente, son las de 2 unidades de tuberculina. Pero si veo alguna pregunta de oposición que me dice que para hacer la prueba de cribado de Mantoux, si meto 2 unidades o 5 y veo 2 opciones de respuesta, una que te dice 2 y otra que te dice 5, todos tenemos que saber que tanto una como otra pueden ser correctas. Muy bien, una vez que tengo esto claro, veo que la prueba es muy sencillita. De forma intradérmica, la cara anterior del brazo, del antebrazo, inoculo 0,1 mililitro con 2 unidades de tuberculina. A la hora de inoculártela tengo que esperar un tiempo para hacer la interpretación y que tu sistema inmune reaccione. ¿Cuánto es el tiempo que tengo que esperar? Normalmente se espera entre 48 y 72 horas. Se puede esperar prácticamente hasta 5 días. Vamos a ver que a la hora de hacer la interpretación, lo que medimos, como queda bastante claro en la diapositiva, es la induración que se da de forma transversal. Mucho cuidado con la palabra induración y eritema. No hay que medir la parte roja del antebrazo que se pone en la reacción. No hay que medir esa reacción. Hay que medir la induración de forma transversal. Cuando la mido, vamos a ver que esta técnica de medirla de forma transversal se llama técnica de Sokal. Y la técnica de Sokal nos dice que siempre se va a considerar negativa cuando da menor de 5 milímetros. Si da mayor de 5 milímetros, entiendo que has tenido un contacto previo y se considera que el Mantoux es positivo. Esto en la mayoría de las personas se considera así. Ahora, imagínate que tienes una persona que está vacunada previamente o que ha tenido un contacto conocido muchos años atrás. Si esa persona ya es conocedora para ti, que tiene anticuerpos, ya sabes lo que va a pasar. Cuando le pones la proteína sabes que va a tener una reacción mucho mayor, porque ya tiene anticuerpos. Por tanto, en esa persona, para considerar que es positiva, no nos valen los 5 milímetros. Lo que esperamos para que la prueba sea positiva, considerar un Mantoux positiva, son más de 14 milímetros. Y justo en la posición totalmente contraria, un paciente que tú sabes que está inmunodeprimido y que muy difícilmente te va a generar anticuerpos, pues si le pones la proteína, cualquier mínima reacción que dé se considera positiva. Por tanto, repito, los adultos sanos normales, 5 milímetros de límite, a partir de 5 milímetros Mantoux positivo. Una persona conocedora que ha tenido un contacto previo muchos años antes o que está vacunado, más de 14 milímetros, y una persona inmunodeprimida, cualquier induración se considera positiva. Esto es lo que tenemos que saber de la técnica de cribado Mantoux. Vemos que si el cribado te sale negativo y ya has tenido un contacto con un paciente tuberculoso, directamente se te va a dar una profilaxis de tratamiento con isoniazida.
¿Y durante cuánto tiempo? 2 meses. Si luego te sale positivo, se va a ampliar a 6 meses. Si el mantús te sale positivo, se va a ampliar el tratamiento hasta 6 meses, como hemos dicho, y si es una persona que tiene una morbilidad, un riesgo especial, como veis en la diapositiva, se amplía el tratamiento a 9 meses. Por tanto, cribado negativo, pero contacto conocido, 2 meses de entrada. Por eso decíamos que el mantús, la técnica de cribado del mantús, es una técnica muy tendenciosa. Si ya has tenido un contacto conocido, directamente te vas con isoniazida, directamente te vas con 2 meses de tratamiento. Esto no se hace con ninguna otra prueba de cribado, solo se hace con el mantús. Muy bien, pues una vez que tengo esto claro, el tratamiento básico, como estamos introduciendo de tuberculosis, se hace con isoniazida. Fue el primer fármaco, el más efectivo de todos y por tanto es el principal. Pero vamos a ver que la tuberculosis puede ejercer muchas resistencias y hay varios fármacos que se pueden aplicar. Nosotros con la palabra PIR nos quedamos con lo más importante. PIR quiere decir P de piracin amida, I de isoniazida y la R de rifampicina. PIR, P de piracinamida, I de isoniazida y R de rifampicina, los 3 más importantes. De ellos, sin lugar a dudas, si me quedo con uno, me quedo con el bote en grande que hemos puesto aquí, que es el de isoniazida. Muy bien, pues con esto hemos ido un poquito más despacio. A partir de ahora, con los patógenos que nos quedan, vamos a hacer un abordaje más ágil e inteligente. Recordamos que de la parte de los patógenos hemos dicho que nos quedamos con VIH, tuberculosis y hepatitis. Ahora vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual y la última parte, menos relevante, va a ser los conceptos clave de cómo discriminar el resto de los patógenos. Insisto, esta parte vamos un poco más ágil, así que concentrado, porque vamos a hacer el trabajo un poco más dirigido. Muy bien, vamos por la enfermedad de transmisión sexual. De las enfermedades de transmisión sexual, si me centro en algunas con un poco más de interés, va a ser sin lugar a dudas con la gonorrea, sífilis y clamidia. Estas 3 en concreto están teniendo un seguimiento especial por el Ministerio de Sanidad en España, porque vamos a ver que los indicadores de los últimos 5 o 7 años es totalmente alarmante ver cómo el número de sífilis, de gonorrea y de clamidia no para de aumentar. Lo tenemos en orden. La gonorrea está siendo la enfermedad de transmisión sexual en España número 1, la segunda la sífilis y la tercera las clamidias. De la sífilis se desarrolla la sífilis congénita y de las clamidias el linfogranuloma, que es la clínica que da algún tipo de clamidias. Por tanto, el Ministerio está siguiendo estas 5 enfermedades de transmisión sexual. Para nosotros no es excesivamente importante, pero si el Ministerio la está siguiendo de una forma muy clara, es porque está generando una morbilidad creciente en la población española. Por tanto, estas 5 son las que nos tenemos que quedar. Y del resto, haremos un abordaje basado en palabras clave. Esta tabla que se está proponiendo aquí mismo en la presentación, es importante que pares un momentito, le des al pause y idea te tienes que quedar con 2 ideas. Las columnas que menos valiosas son para nosotros, porque no tienen perfil de preguntar en posición, son las del tratamiento y la búsqueda de contactos. Pero saber la enfermedad que genera, qué tipo de patógeno es y la clínica principal que da es un resumen que está proponiendo esta tabla para que discrimines. Vamos a ver a continuación algún tipo de pregunta que te está diciendo directamente que qué patógeno es una tricomona o qué patógeno es una clamidia. Con lo cual, el primer abordaje que tenemos que hacer de las enfermedades de transmisión sexual, saber que la mayoría de las importantes que acabamos de introducir, que son todas bacterias. Acabamos de decir que las 3 más importantes en España, que no paran de aumentar su prevalencia, ¿cuáles son? Acabamos de decir la gonorrea, sífilis y las clamidias. Y vemos que estas 3 no están ordenadas por casualidad en esta tabla. Son las 3 primeras porque son las más prevalentes. A continuación tenemos como protozoo la tricomonas y luego virus que nadie me lo va a fallar nunca. Si te digo el virus herpes simple, condiloma acuminado o molusco contagioso, pues ni ninguno seguro que vamos a fallar esta pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Damos un pasito. Dentro de las bacterianas tenemos que saber el patógeno. Si te digo Neisseria gonorrhoeae, pues todos vamos a decir que produce gonorrea. Muy bien. Esta no la fallamos nunca. Ahora, tenemos que hacer lo mismo si te digo treponema pálido. Y todos tenemos que decir sífilis. Esto es lo más básico que tenemos que tener claro. En la clínica nos tenemos que meter en la tabla, sobre todo en estas 3 principales patologías que estoy comentando, porque vemos que la sífilis va a evolucionar en 3 fases. La primera fase se va a caracterizar porque aparece un chancro duro, que se llama de Hunter, que es un chancro no doloroso. Suele aparecer en la zona de los genitales. Cuando evoluciona vamos a ver que suele aparecer alopecia, o sea, cuando ve a alguien con transquilosis, sospecha, y le saca la lengua, porque si tiene alopecia parcheada y tiene la lengua segada en pradera, zonas que están hipopigmentadas, sospecha de que lo que hay detrás de eso es una sífilis. Por tanto, es muy fácil de observar. Cualquier observador Nobel lo ve a la lengua. Y la tercera cosa que aparece son unas situaciones clínicas que se llaman gomas.
Hay que quedarse con esto, son datos básicos sobre la sífilis y por tanto cerramos. Treponema pallidum y que pasa en 3 fases. De la gonorrea es muy fácil saber que sale un tipo de exudado a través de la vagina en las mujeres, que es muy característico, de la uretra en el hombre, y vamos a ver que las características de ese flujo es lo que caracteriza a la gonorrea. Y luego lo propio con las clamidias. Su propio flujo es que es lo que lo caracteriza y por tanto nos quedamos con la idea clave. Las tricomonas da lugar a una cosa que se llama colpitis macularis, que la colpitis macularis significa que en la mujer aparece el cuerpo del cervix, aparece en forma de fresa. Por tanto, tricomona, cuello de fresa, colpitis macularis, mona, fresa, mona con fresas, mona, fresa, tricomonas, fresas, cuerpo fresas, colpitis macularis. Mnemotecnias tontas para quedarnos con esta parte de los contenidos, que es muy sencillo. De hecho, vamos a ver que algunas preguntas, como puede ser de Castilla y León, directamente nos dice: señala de las siguientes enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál de ellas es un protozoo? Como veis, este tipo de preguntas lo que nos obliga es a ver las que son bacterianas, la única que hay un protozoo, y bueno, la preguntan, las que son víricas, en primer abordaje de las enfermedades de transmisión sexual. Como vemos en esta pregunta, la correcta, que es un protozoo, sin lugar a dudas, como acabamos de señalar, son las tricomonas. Opción de respuesta 4. Este es el abordaje que hay que hacer de las enfermedades de transmisión sexual. Con ello vamos a ver que podemos hacer un abordaje y discriminar la mayoría de preguntas de oposición que vamos a tener. Por último, y para cerrar este segundo bloque, que tiene tanto peso específico, vamos a ver el resto de enfermedades transmisibles. Para ver el resto de enfermedades transmisibles, vamos a ver que vamos a proponer un abordaje por mnemotecnia. No es muy rentable hacer un esfuerzo sobre esta parte de contenido porque tenemos pocas preguntas de clínica sobre patógenos en general. Esta tabla lo que está representando es que te quedes o asocies una imagen a cada una de las patologías. Por ejemplo, cuando hablo de tularemia, asócialo a un conejo, porque sale úlceras en sacabocados. Tularemia, conejo, úlceras sacabocados. Cuando hablo de Haemophilus influenza, relaciónalo con la epiglotis, porque vamos a ver que la Haemophilus influenza tiene una afinidad tremenda con la epiglotis y la bloquea, y al bloquearla se produce una falta, un bloqueo de las vías respiratorias, con lo cual es una situación crítica y grave. Tan grave es que tenemos una vacuna para prevenirla, la infección por la Haemophilus influenza. Es decir, lo que tenemos que hacer y lo que te está invitando esta tabla es que te quedes con una palabra clave de cada uno de los patógenos que tienes aquí. Pero nos lo quedamos con mnemotecnia sencillita. De lo más interesante que tienes aquí está marcado en amarillo que el Clostridium botulinum, como podemos ver, el botulismo no da fiebre. Eso es una paradoja porque todas las patologías infecciosas dan fiebre. Hay muy poquitas que no lo dan y el botulismo es una de ellas. Vamos a ver que de lo que tenemos aquí es muy fácil, por tanto, que nos quedemos con, insisto, palabra clave, lo relaciono con patología y cerramos en un cuadrito pues unos cuantos patógenos básicos. Bubones, lo relaciono con la peste. Vemos la imagen donde aparece relacionada una con la otra. No tiene más, es muy facilito. Sí que nos tenemos que quedar, como acabo de señalar, y me está recordando esta diapositiva, te dicen la mayoría de patologías infecciosas, la clínica diferencial es la clave, siendo la fiebre y el tipo de lesión los parámetros clave. Cuando hablamos de los tipos de lesión, vamos a ver que es muy interesante lo que acabamos de introducir de clínica, úlceras sacabocados, bubones, es decir, el tipo de clínica es clave. Pero cuando te hablo del Staphylococcus aureus y el botulismo, vamos a ver que son dos grandes excepciones de patógenos cuya infección no genera fiebre. Por tanto, en tu tabla que debes de estar haciendo ahora mismo, tienes que quedar estos dos clasificados aparte. Staphylococcus aureus y botulismo. No dan fiebre. En cambio, el resto lo vamos a abordar de una forma muy inteligente porque todos los demás que dan fiebre tienen fiebre con nombre propio. Fiebre amarilla, fiebre negra, fiebre de quebrantahuesos, fiebre pontia, fiebre... Como tienen nombres con fiebres propias, ¿qué clínica te vas a aprender? Su fiebre. De todas las que hay aquí, por tanto, podemos hacer un trabajo muy inteligente. Leishmaniasis, fiebre negra. Esto es muy conocido en toda la cuenca del Mediterráneo porque ya sabéis que muchos animales, sobre todo el perro, tienen leishmaniasis. Por tanto, la picadura de un vector puede transmitirla al ser humano. Esto es muy frecuente y vamos a ver que realmente hay una vacuna. No sé si os suena, la mayoría que estéis aquí, pero lo que vacunamos es al perro. Si el perro no tiene vacuna, leishmaniasis, no va a ser un portador para nosotros para que no la desarrollemos. Es muy conocido, insisto, en toda la cuenca del Mediterráneo porque es una zona endémica de leishmaniasis, sobre todo en los perros. Muy bien, primera idea. Segunda idea, lo que tenéis aquí, y nos quedamos con algunas de ellas. Es interesante que por lo menos la enfermedad de Lyme, que la tenemos la cuarta, empezando por abajo en la tabla, no la quedemos. Hemos comentado antes que es una enfermedad endémica en España. ¿Qué menos que nos quedemos con esta idea? Vemos que se le llama fiebre por garrapatas, porque ¿quién la transmite? Las garrapatas.
Vamos a ver que las garrapatas no solo portan este patógeno, por tanto es injusto haberla llamado fiebre por garrapatas, porque aparte de la enfermedad de Lyme, las garrapatas te pueden transmitir otras enfermedades, pero la única que se llama el título de fiebre por garrapatas es la enfermedad de Lyme. Muy bien, pues con esto es como tenemos que hacer el abordaje de los patógenos. Este es el abordaje inteligente para que nos quedemos con alguno de ellos. Pongo una advertencia que a la hora de hacer el esquema que estás desarrollando, el número de preguntas sobre los patógenos en general que estamos viendo son minoritarias. Casi todas se van a nuestro mapa conceptual general que hemos hecho antes, basándonos en VIH, tuberculosis, hepatitis, luego enfermedades de transmisión sexual con el análisis que acabamos de hacer, y lo último que tienes que abordar son los patógenos por palabra clave. Vemos una pregunta de Rioja del año 2006 en el que nos dice: ¿la enfermedad de Lyme es cierto que...? Como acabamos de señalar, la opción de respuesta correcta es la opción de respuesta 2. Un trastorno causado por una espiroqueta transmitida por la picadura de garrapatas. Tanto es así que se llama fiebre por garrapatas. Esta es la única pregunta de homenaje que ha habido a la enfermedad de Lyme y es la que hemos comentado anteriormente, que es curioso que siendo una enfermedad endémica en España solo tengamos esta pregunta. No tiene más, con esto hacemos un cierre del tema. Antes de ello, recordamos que hay enfermedades exantemáticas que es muy inteligente estudiarlas en infantil, como son el sarampión o la varicela, porque el tipo de exantema es lo que hace la clínica diferencial para saber si es una patología u otra. Aquí ponemos un ejemplo en esta diapositiva donde vemos varicela, da un tipo de lesión exantemática donde pasa por vesícula, luego por mácula y luego por pápula. Vesícula, mácula, pápula. Mientras que el sarampión vamos a ver que da un tipo de máculas muy características, donde algunas de ellas aparecen en la lengua y se llaman manchas de Koplik, y otras que aparecen de forma brillante, que se llaman granos de arena. No tiene más, pero esto es clínica diferencial, que sobre todo es interesante al abordarla con la que aparece en el tema de infantil en el niño, enfermedades exantemáticas en el niño. Muy bien, pues con esto cerramos el tema recordando esta diapositiva, que es el abordaje que hemos hecho de los microorganismos más relevantes, que han sido los tres principales que hemos visto: VIH, hepatitis y tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual y, por último, los patógenos por palabra clave. Recuerda que para cualquier duda en el abordaje